Bueno, yo creo que, digamos, de un lado, para tratar de empezar positivamente, el Congreso aprobó los impedimentos para postular a cargos públicos de sentenciados por delitos dolosos, ¿no? La En primera presión. instancia. Sí, pero es como que el Congreso hubiese pensado, caramba, ya que vamos a aprobar esto que no nos entusiasma mucho, vamos a contraatacar, ¿no? Bueno, y tampoco, y vamos a perder relativamente la inmunidad parlamentaria, vamos a contraatacar para también quitarles protección a los ministros de Estado y al propio presidente de la República, y por eso es que al final esta última decisión sí me parece que es bastante insatisfactoria, ¿no? Y que abre, digamos, soluciona en parte un problema, pero crea uno nuevo, ¿no? Perdón, señor Tanaka, ¿la satisfacción está en haber incluido la inmunidad del presidente o aquello que parece que más bien refuerza la inmunidad de los congresistas? Bueno, es que están relacionados, ¿no? Fíjese que, digamos, ¿cuál era la situación de origen? La situación de origen era que los congresistas tenían un fuero especial ante delitos comunes que hubiesen cometido. Entonces, los congresistas, en cierto modo, ahora han renunciado a eso. Pero, además de los delitos comunes, están los delitos de función que un congresista o que un funcionario público incurre en el ejercicio de su cargo. Bueno, los congresistas mantienen una cierta protección por los delitos de función, pero se la han quitado los ministros de Estado, que antes la tenían, ¿no? Y luego han puesto una redacción que dicen que ellos no son responsables por los delitos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, pero luego ponen que al presidente de la República sí se le puede acusar por delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces, como les digo, como usted sugiere, es como que los congresistas se han protegido respecto a los delitos de función, pero los han dejado totalmente sin protección a los ministros y en una situación más débil al presidente de la República. Entonces, esto es muy complicado, no por Vizcarra, que ya se está yendo, es para todos los gobiernos que vendrán en el futuro, ¿no? Va a ser mucho más difícil convencer a una persona que acepte el cargo de ministro porque va a sentir que no tiene la protección que sí tienen los congresistas hasta el momento. Correcto. Entonces, como tú decías, Martín, digamos, anteriormente, el suelo no está parejo. O sea, pareciese que finalmente, bueno, pues, si nosotros nos lo retiramos, también te las retiro a ti, pero el Congreso se lo han retirado parcialmente, en cambio a los ministros y al presidente sí se lo han retirado totalmente, tanto en delitos de funciones como en delitos comunes. Exactamente, algo así. Por eso es que yo también he opinado que no es cierto eso de que el suelo ahora está parejo, ¿no? Nos quitaste a nosotros, te quitamos así, a ti. Eso no es cierto, correcto, porque hay una clara diferencia en cuanto a los delitos de función. Los congresistas siguen teniendo la potestad de ser del antejuicio, mientras que ya los ministros de Estado la han perdido, ¿no? Buen punto. Más allá, Martín, de este suelo no parejo, digamos, ayuda en algo, ya, porque lo que sí queda claro es que en el impedimento no para que postulen sentenciados en primera instancia, eso ya está resuelto y sí un poco se ceñía a las reformas inicialmente planteadas. Pero en esta peleita, en donde el suelo no está parejo, ¿hemos logrado algo positivo para la reforma política? Algo positivo en el sentido de que la inmunidad parlamentaria ya no cubre a los parlamentarios por delitos comunes en una lógica en donde ellos mismos decidían si se levantaban el fuero. Ese ha sido el paso adelante. Pero metieron ahora el tema de quitarle el derecho a antejuicio a los ministros, que era un tema que no estaba en discusión, y han debilitado la posición del presidente de la República porque ahora puede ser acusado durante su gestión por delitos contra la administración pública. Entonces eso genera mucha inestabilidad, otra vez, no para Vizcarra, sino para los próximos presidentes. Y yo creo que eso sí ha sido un retroceso. El concepto de legislar bien es no pensar únicamente en el presente, ¿no? Sino más bien pensar en la permanencia de esas leyes para el devenir, ¿no? Del país. Solamente un par más para hacerle la pregunta a Fátima, por favor. Reformas constitucionales no pueden ser observadas por el Ejecutivo, pero de alguna manera
el tema de que no se haya, digamos, tomado en cuenta lo que el TC ya había dicho con el Congreso anterior, que no pueden pues sacar del sombrero en último momento unas reformas de este tipo sin haber pasado por comisión, por un dictamen previo, etcétera, etcétera. Si es que esto podría llegar al Tribunal Constitucional, ¿quién podría plantearlo? Si es que el Ejecutivo no lo puede observar, ok, no lo observará, pero igual puede ir en una demanda de inconstitucionalidad al tribunal. Y la otra ¿era necesario el mensaje del presidente respecto al tema del referéndum cuando se supone que al haber sido aprobado por 82 votos, es cierto, no se llegó a 87, por lo tanto no cabía una segunda votación en esta segunda legislatura que ha arrancado el día de hoy, pero lo del referéndum estaba marcado por ley, o sea, al referéndum se tenía que ir. Entonces, la pregunta era por qué el presidente mencionó eso como si fuese un golpe al Congreso de la República y por qué no mencionó justamente este tema de que el Congreso ya en ese momento, el día domingo en la mañana, antes de la sesión de ayer, ya quedaba claro que se estaban retirando el tema de los delitos comunes, pero los delitos de funciones los mantenían igual. Entonces, de alguna manera, seguía manteniendo una inmunidad importante. Sí, bueno, a ver, yo creo que ahí con el mensaje del presidente, yo creo que, claro, el presidente decía que debería aprobarse la reforma constitucional con 87 votos, no solo con 66, para evitar el riesgo de organizar el referéndum en el contexto de pandemia, ¿no? Pero es cierto que después dijo que se podía hacer con la elección de primera vuelta, y entonces al final el énfasis estuvo puesto en el tema de los impedimentos para postular con sentencias, ¿no? Que no había sido visto en el Pleno. Entonces, por eso es que juntó las dos cosas, ¿no? Y ahora, respecto a qué es lo que viene hacia el futuro, yo creo que efectivamente como que la palabra estaría en manos del Tribunal Constitucional, porque como has dicho bien, el presidente no puede observar una ley de reforma, ¿no? Entonces, me imagino que algunos congresistas podrían interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal, ¿no? O en fin, ahí no estoy seguro cuál sería el mecanismo, pero la la pelota pasaría a la cancha del TC, ¿no? Correcto. Ahora, menciona que se está debilitando de pronto la figura, ¿no?, del cargo de presidente al quitársele la inmunidad, pero ¿hasta dónde alcanza la legitimidad de esta decisión, teniendo en consideración que el mismo presidente Martín Vizcarra y todos los presidentes de los últimos 20, 30 años han estado o tienen algún vínculo con la corrupción e investigaciones? Claro. Lo que pasa es que, digamos, como estamos viendo ahora, los expresidentes pueden ser acusados y pueden ser procesados y sentenciados una vez que termina su periodo, ¿no? Pero la protección que tienen las constituciones en el mundo, en sistemas presidencialistas, es que al presidente se le elige por 5 años o por 4 años para que gobierne sin mayores interferencias, ¿no? Porque el trabajo, pues, de gobierno es tremendamente desgastante, y es después que terminan el periodo que tienen que rendir cuentas, ¿no? Entonces, si se hubiese querido mejorar, se debió haber mejorado este segundo aspecto, ¿no? Pero sí es muy complicado que el presidente, mientras está tomando decisiones, esté permanentemente siendo investigado y acusado por las decisiones que toma en el ejercicio de su función, ¿no? Ese es el problema. Y por eso es que en las constituciones presidencialistas en el mundo, los presidentes tienen protección en todas partes, ¿no? Correcto. ¿Se refiere usted entonces que hubiera quedado al amparo o al cuidado, a la salvaguarda de la inmunidad, solo lo que está dentro del periodo, digamos, de sus funciones? Así habría quedado perfecta la figura. Ahora, hay un tema también, la señora María Antonieta Alba ha señalado que este incremento en el porcentaje de la educación también termina siendo inconstitucional. Por allí hay también, digamos, la posibilidad de una denuncia en el TC respecto a ello. A mí me parece que es muy claro que la Constitución dice claramente que no hay iniciativa de gasto por parte de los congresistas, ¿no? Y es evidente que están proponiendo un aumento en el gasto. Ahora, y también habría que decir que todo el país está de acuerdo con que se gaste más en educación, ¿no? Pero esto no se puede hacer de un porrazo de la noche a la mañana, ¿no? Y si estamos viendo que el Ministerio de Educación no es capaz de ejecutar el gasto que se le asigna todos los años, imagínense... Si se le duplica, triplica el gasto para pasado mañana, pues es imposible de llevarse la práctica, ¿no? Entonces, está bien la intención, pero el mecanismo es muy malo.
Claro, pero nuevamente el populismo, ¿no? Porque de buenas intenciones, ¿no? Como dice la frase, pero lo que veo es que, claro, una reforma de fondo sería qué está pasando con el Estado, por qué no puede gastar lo que ya tiene presupuestado y que por ahí vengan las reformas del Congreso y eso luego pueda convertirse en mayor presupuesto teniendo la seguridad que se va a gastar e invertir bien el dinero que ya se tiene. Pero esa no parece ser el norte del Congreso. Siempre quieren ir por la rapidita, por la efectista. ¿Te parece? Sí, totalmente de acuerdo, porque si es que realmente les preocupara el asunto, se preocuparían, por ejemplo, por fortalecer la ley de servicio civil, ¿no es cierto? Una carrera pública meritocrática, con funcionarios pues que entren por concurso de carrera bien remunerados. Ese es el camino para que efectivamente las capacidades de gestión pública mejoren y la capacidad de gasto mejore, ¿no? Pero se toma esta medida efectista que es impracticable, pues, ¿no? Si ya estamos viendo que con el presupuesto actual no son capaces de gastarlo, pues imagínate qué va a pasar si aumenta sustantivamente de un día para el otro, ¿no? El monto. Martín, una última de mi parte, por favor. Más yendo al analista político que, digamos, quien finalmente también ayudó a este gobierno con un planteamiento para la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política. La legitimidad, o en todo caso, no sé qué palabra usar, pero la honestidad o la real preocupación del presidente Vizcarra por una reforma política o de alguna manera capitalizar la sinvergüencería, la falta estar en tono con lo que la población pide de parte del Congreso para el presidente. O sea, el presidente no ha dicho nada de la reforma política en meses y cuando efectivamente el Congreso se mete un autogol o en todo caso deja la pelota picando para que el presidente nuevamente pase a una posición de ataque frente al Congreso y decir yo soy quien lidera la reforma política y la lucha contra la corrupción en un contexto que sabemos no es el más apropiado para el presidente. Digamos, cifras en el tema de la pandemia que son récord, desgraciadamente, con otros países del mundo, en los rankings, y obviamente las denuncias que se vienen también por personas vinculadas. Entonces, ¿es honesta? ¿Se podría decir que el presidente Martín Vizcarra en todos estos meses siempre ha tenido como prioridad en su agenda la reforma política o ahora la intenta utilizar nuevamente para también recuperar popularidad o posicionarse mejor finalmente en el escenario político? Claro, claramente en los últimos tiempos el Ejecutivo ha estado pues mucho más concentrado en el tema de la emergencia sanitaria y mirando un poco de lejos la reforma política, ¿no? Pero yo creo que el día sábado, domingo, digamos, al presidente le hubiese sido muy difícil no decir nada, ¿no? Porque una reforma importante que era esta de los impedimentos para postular ni siquiera había llegado a debatirse en el Pleno. Entonces creo que sí, el presidente estaba como obligado a decir algo. Ahora, creo que efectivamente un mayor diálogo, una mayor comunicación, ojalá hubiese impedido pues llegar a la situación de enfrentamiento en la que estamos, ¿no? En donde al final se escucha este comentario, bueno, tú nos quieres fregar, nosotros te fregamos a ti, ¿no? Que quedó además plasmado en un audio, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿quién nos va a salvar en esa situación? Es decir, un Congreso que no tiene ni 6 meses ya está totalmente conflictuado con el Ejecutivo. ¿Qué tenemos que esperar como peruanos en adelante, en lo que queda? Ahora sí. Yo creo que pues, se impone, es imprescindible que los ánimos se serenen y que se entre una conversación más seria y más responsable, ¿no? Porque ya nos acercamos también al 28 de julio, y ya es el último año de gobierno, hay que tener una transición ordenada y no podemos pasarla pues en medio de una trifulca política, ¿no? Realmente con todo los desafíos que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, que va a tener que reconstruir el país, pues tenemos que ayudar a ese proceso y no enfrascarnos en peleas que realmente van a complicar aún más las cosas, ¿no? Conclusiones, Martín, entonces, desde tu punto de vista, ¿valdría la pena que en el tema del impedimento, que es también reforma constitucional, se apruebe en segunda legislatura con 87 votos y quede de alguna manera consentida para las elecciones del 2021? ¿Te parecería que lo mismo debería ocurrir con la ley de inmunidad parlamentaria como ha sido aprobada ayer? ¿O preferirías,
para no perjudicarnos con todo esto del presidente y los ministros, ojalá no sea aprobada, retrocedamos, que ya no sea para el 2021, pero que finalmente no se apruebe como está aprobada actualmente. Bueno, a ver, yo mismo no lo tengo claro en este momento. Estaría 100% de acuerdo en que pase lo de impedimentos. Eso creo Correcto. que ya ayudaría mucho, pues, a que personajes cuestionados no lleguen al Parlamento. Y si es que no hubiese una salida legal para solucionar los problemas que se ha generado con lo de inmunidad, pues tal vez habría que darle una nueva revisión ya con mucha más calma y reflexión, ¿no? Porque, digamos, ya en parte hemos cubierto el problema de impunidad con la cuestión de los impedimentos, ¿no? Entonces, entonces quizá habría que examinar lo otro con más calma, a no ser que encontremos una salida en estas horas y días para la segunda votación, ¿no?